Mi prometida intentó secretamente desalojar a mis padres de mi antigua casa para que se mudara su hermana, afirmando que era la nueva propietaria. Rompí el compromiso y corté toda relación con ella. Siempre aprecié la vieja casa donde crecí, pequeña, un poco desgastada pero llena de recuerdos. La heredé de mis abuelos. Mis padres vivían allí cómodamente. Y nunca tuve la intención de venderla, incluso después de mudarme y comprometerme. Le dije a mi prometida que estaba fuera de discusión. Parecía indiferente, como si la vieja casa no valiera su tiempo. Pero claramente tenía otros planes cocinándose en el fondo, esperando una oportunidad para salir a la luz. Un lunes por la tarde recibí una llamada frenética de mi padre. Hijo, algo extraño está pasando. Un abogado nos envió un aviso de desalojo en nombre de tu prometida. Casi se me cae el teléfono. Mi prometida. ¿Por qué involucraría a un abogado para desalojar a mis padres de mi propia propiedad? Mi padre me reenviaba los documentos. Decían que mi prometida era la nueva propietaria y exigían que mis padres desalojaran en un plazo de 30 días. Mi nombre no aparecía en ese formulario. Era como si hubiera decidido unilateralmente que la casa le pertenecía. Conmocionado, intenté llamarla de inmediato. No respondió. Le envié mensajes. Tampoco respondió. La confusión se mezclaba con una creciente ira que hacía que mi estómago se revolviera. Esa noche, cuando finalmente llegó a casa, la confronté. ¿De qué se trata esto? Un aviso de desalojo para mis padres. Me miró. Momentáneamente sin palabras. Luego se recuperó. Intentando parecer casual. Oh, eso. Iba a hablar contigo sobre eso. Mi hermana necesita un lugar para quedarse. Uno lo suficientemente grande para ella y sus hijos. Pensé que tus padres podrían encontrar un apartamento y podríamos dejar que mi hermana se mudara en su lugar. Sentí que mis manos temblaban. ¿Estás bromeando? Esa casa todavía está a mi nombre. No tienes ningún derecho a desalojar a mis padres. Agitó su mano con desdén. Estamos comprometidos. Pronto nos casaremos. Eso significa que tendré voz en tus propiedades. ¿Por qué no pueden tus padres simplemente vivir en otro lugar? La sensación de derecho me dejó sin aliento. Actuaba como si le hubiera firmado la escritura. Y su suposición tranquila de que la comodidad de mis padres no significaba nada para mí me enfureció. Exigí que retirara el aviso. Se encogió de hombros. Mira. Solo estoy intentando ser práctica. La casa de mi hermana se vendió inesperadamente. Está en una situación difícil. Y tenemos una propiedad extra. Tus padres pueden reducirse fácilmente. Mi rabia aumentó. Reducirse. Han estado allí durante décadas. No puedes tratarlos como muebles viejos. Su voz se volvió fría. ¿Por qué estás siendo tan dramático? Soy tu futura esposa y quiero que mi familia esté atendida. Si tus padres no pueden manejar una mudanza, ese es su problema. Luego admitió que ya había arreglado algo con un amigo abogado. Falsificando documentos para reclamar una propiedad parcial. Confiando en la suposición de que una vez casados, tendría derechos. Parecía convencida de que simplemente aceptaría su esquema. Mi mente se tambaleaba por la traición. Así que intentaste desalojar a mis padres a mis espaldas para alojar a tu hermana sin decírmelo. Ni siquiera parpadeó. Sí. Porque sabía que reaccionarías exageradamente y la situación de mi hermana es urgente. No exageres esto. La miré. Atónito de que pudiera ser tan arrogante. Mi nombre estaba en esa escritura y estaba organizando todo un proceso de desalojo como si fuera un pequeño favor. En ese momento sentí la enorme grieta entre nosotros. Un vistazo de lo controladora que podía ser. Mi prometida debía haber pensado que cedería como siempre. Tenía el hábito de tentar la suerte. Exigiendo regalos lujosos. Reservando viajes sorpresa a mi costa. Esperando que cubriera las emergencias de sus familiares. Pero esto era diferente. Esta era la casa de mis padres. Y ella había lanzado un plan secreto para echarlos. Furioso. Le dije que haría que mi abogado investigara estos supuestos documentos. Su reacción fue una carcajada desdeñosa. Como si estuviera siendo infantil. Adelante. Dijo. Verás que una vez que nos casemos, la casa será efectivamente nuestra. No solo tuya. Le recordé que aún no estábamos casados. Y que incluso después de una boda, la ley de propiedad no asigna automáticamente una casa preexistente a un cónyuge. Puso los ojos en blanco. Probablemente nunca esperando que me resistiera tan firmemente. Pasé el día siguiente consultando a un amigo abogado. Estaba atónito por su descaro. Confirmó que la casa era solo mía. Mi nombre estaba en la escritura. Comprada mucho antes del compromiso. Dijo que sus supuestos papeles de desalojo no tenían base legal. Probablemente eran solo intimidación.
esperando que mis padres se fueran en confusión. Peor aún. Intentó falsificar sus reclamos de propiedad. El abogado dijo que esto podría considerarse intento de fraude si procedía en los tribunales. Inmediatamente les dije a mis padres que ignoraran cualquier aviso de desalojo. Que se quedaran. Estaban aliviados. Habían estado ansiosos y heridos. Incapaces de comprender por qué mi prometida se había vuelto tan hostil. Mi padre seguía preguntando. ¿Estás seguro de que quieres casarte con alguien que nos haría esto? No tenía una respuesta tranquilizadora. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que su sentido de derecho estaba más allá de toda reparación. Esa noche, la enfrenté de nuevo. Expuse los hechos. Mi abogado dice que no tienes ningún fundamento. Si insistes en esto, te arriesgas a problemas legales. Se encogió de hombros. Sin arrepentimiento. ¿Por qué haces de esto un gran problema? Solo haz lo que sea mejor para mi hermana. Tus padres pueden encontrar otro lugar. O puedes alquilarles un apartamento. ¿Verdad? Mi mandíbula se tensó. La audacia era asombrosa. Realmente creía que mis padres eran desechables. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? ¿Te importa más la conveniencia de tu hermana que el bienestar de mis padres? Replicó ella. Porque la familia de mi hermana está creciendo. Necesita espacio. Tus padres son solo mayores. No necesitan una casa tan grande. Sus frías palabras encendieron la ira en mi pecho. Esa es su casa. La edad o el tamaño son irrelevantes. Estás cruzando un límite. No dejaré que los trates como obstáculos. Se burló. Bien. Veamos si sientes lo mismo después de casarnos. Claramente asumió que finalmente cedería. La miré fijamente. Dándome cuenta de repente que esto no era solo una discusión. Era un choque fundamental de valores. Haría cualquier cosa para servir a los intereses de su propia familia. Incluso si significaba desplazar a la mía. El disgusto se revolvió en mi interior. Tal vez no deberíamos casarnos en absoluto. Murmuré. Ella se congeló. ¿Qué dijiste? La miré fijamente. Con el corazón latiendo con fuerza. Estoy cancelando el compromiso. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con furia. No te atreverías. Me perderás. Intentó cambiar el guión. Pintándose a sí misma como una víctima. No puedo creer que me abandonarías por un malentendido. Lloriqueó. Solo estoy tratando de ayudar a mi hermana. Eso no muestra mi gran corazón. Un gran corazón. Casi me reí de la lógica retorcida. Desalojar a mis padres en secreto no era ayudar. Se lo dije. Con la voz temblando de ira. Un gran corazón. Más bien un gran ego. ¿Piensas que puedes reorganizar mi vida para adaptarla a las necesidades de tu hermana? Dándose cuenta de que iba en serio. Cambió de táctica. Suplicándome. No tenemos que seguir adelante con el desalojo. Hablemos de esto. Pero el daño ya estaba hecho. Vi cómo estaba dispuesta a mentir. Manipular y pasar por encima de mis padres para conseguir lo que quería. Eso fue una traición masiva. Hablarlo. Repetí. Después de que intentaste sacar a mis padres de su casa a mis espaldas. Intentó llorar. Cometí un error. Pensé que lo entenderías una vez que te lo explicara. Apreté la mandíbula. Un error es olvidar cerrar la puerta. No falsificar documentos legales para desalojar a la familia. Sus lágrimas se convirtieron en frustración. Bien. Sé terco. Lamentarás perderme por una casa vieja y sin valor. Mi sangre hirvió. Sin valor. Esa casa es mi hogar de la infancia. Y es donde todavía viven mis padres. Construyeron su vida allí. ¿Piensas que no vale nada? Entonces definitivamente hemos terminado. Después de una pausa tensa. Repetí con firmeza. El compromiso se acabó. Voy a llamar a mis padres. A decirles que todo está seguro. Y que estás fuera de escena. Se atragantó con un sollozo. Luego se fue furiosa al dormitorio. Cerrando la puerta de golpe. Tomé mis llaves. Saliendo al aire fresco de la noche para despejar mi mente. Mi teléfono vibraba repetidamente. Sus mensajes alternando entre disculpas e insultos. Amenazó con difamarme ante su familia. Con decir que la engañé financieramente. Había terminado con la intimidación. Al día siguiente. Empaqué sus pertenencias de mi casa en cajas. Cuando regresó. Le señalé las cajas cerca de la puerta. Lleva esto.
Deja mis llaves. Me miró furiosa, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero cumplió. Lamentarás esto. Siseo. Me aseguraré de que tu nombre quede arruinado en el círculo de mi hermana. Me encogí de hombros. Haz lo que quieras. La verdad está de mi lado. Intentó una última vez convencerme, afirmando que cancelaría el desalojo. Pero la confianza estaba rota. Le dije que se quedara con su falsa disculpa. Mientras tanto, le envió un mensaje a mi padre con todos los detalles, asegurándole que no tuve nada que ver con ese disparate del desalojo. Me agradeció, aliviado de escuchar que había roto con ella. La tristeza silenciosa de mi madre se convirtió en alivio una vez que se dio cuenta de que estaríamos libres de la presencia manipuladora de mi prometida. Como era de esperar, lanzó algunos trucos sucios. Intentó decirles a conocidos mutuos que le había prometido la casa como regalo de bodas, pintándome como un mentiroso que rompió su palabra. Pero cuando la gente le pedía pruebas, no tenía ninguna. Se dieron cuenta de que era solo una fantasía de alguien con derecho. Algunas personas le creyeron al principio, pero tan pronto como escucharon mi versión, reconocieron quién era el verdadero manipulador. Pasaron semanas. Ella rondaba, llamándome y enviándome mensajes esporádicamente. Cada vez intentaba un nuevo ángulo. Lástima. Ira. Culpa. Dijo que su hermana estaba desesperada por un nuevo lugar, que había arruinado los planes de su familia. Mi respuesta seguía siendo la misma. Tomaste la decisión de intentar engañar a mis padres para que abandonaran su hogar. Eso es culpa tuya. Nunca se disculpó sinceramente. Solo lamentó que no cooperara. Finalmente, bloqueé su número. Se presentó una vez en mi trabajo, acorralándome en el estacionamiento. Le dije con calma que se fuera o llamaría a seguridad. Escupió. Eres un idiota por perderme. Antes de marcharse pisoteando. Si ese era su mejor intento de reconciliación. Solo confirmó. Tomé la decisión correcta. Mis padres, por supuesto, estaban agradecidos. Descubrí el plan a tiempo. No se causó ningún daño legal real, ya que el aviso de desalojo era falso. El abogado que mi ex contrató para el fiasco se retiró en silencio después de conocer la verdad. Mi madre negó con la cabeza en incredulidad. Pensar que quería ser parte de nuestra familia mientras nos echaba. Mi padre simplemente dijo: mejor descubrirlo ahora que después de la boda. De hecho, su perspectiva me ayudó a mantener los pies en la tierra. Esquivé una bala. Algunos de sus familiares intentaron contactarme, diciendo que reaccioné de manera exagerada, que podría haber hablado sobre el asunto. Pero como hablas sobre una traición tan grande. Literalmente mintió acerca de ser dueña de una propiedad en la que no tenía participación, falsificando su camino en un proceso de desalojo. Eso no es algo pequeño. Es una violación de confianza. Les dije que había terminado de dar explicaciones. Eventualmente, supe que se mudó con la familia de su hermana. Irónicamente, probablemente tuvieron que encontrar una nueva solución de vivienda. Buena suerte para ellos. La gente comenzó a decirme que estaba contando historias tristes sobre ser abandonada. Pero los dejé hablar. Mis amigos y mi familia, además de la evidencia de sus documentos falsos, hablaban por sí mismos. Al final, me mantuve firme en mi decisión. Cualquier duda que tenía se desvaneció el día que descubrí que había forjado un camino para desalojar a mis padres por la fuerza. Intentó usar derechos y trucos sucios, pero me negué a ceder. La venganza, si es que se puede llamar así, fue simplemente eliminarla de mi vida. La aparté. Vi cómo su plan se derrumbaba mientras ella trataba de adaptarse. Enfrentó las consecuencias de su propia arrogancia. Ahora, estoy avanzando sin una prometida, pero con mi dignidad y mi familia a salvo. Mis padres permanecen en la vieja casa, como debería ser, sin miedo a avisos de desalojo falsos. Y yo soy más cauteloso acerca de a quién dejo entrar en mi vida. La tristeza del desamor duele, pero el alivio de escapar de ese lío manipulador lo supera. Historia 2. Mi esposa me dejó por el hijo de nuestro vecino, pero él la dejó por alguien más joven. Ahora ella me está rogando que la acepte de vuelta. Yo, de 32 años, recuerdo la tarde en que todo se desmoronó. Mi esposa caminaba de un lado a otro en nuestra sala, inquieta, con los ojos saltando entre la ventana delantera y el reloj. Desarrolló este hábito, mirando al hijo del vecino cada vez que llegaba a casa. Él era más joven, atlético,
Tal vez de 23 años como máximo. Al principio intenté reírme de eso, pero se me metió bajo la piel. Ella hacía estos comentarios al margen. ¿Cómo? ¿Tiene tanta ambición? ¿O parece tan motivado en comparación con algunos hombres que conozco? Dolía, pero me convencí de que eran charlas inofensivas. Un día llegó a casa radiante, mostrando un teléfono nuevo. Afirmó que el hijo del vecino la había ayudado a elegir. Se deshizo en elogios sobre cómo él le recomendó el mejor modelo. Mi instinto se retorció con celos leves, pero intenté mantenerme tranquilo. Después de todo, llevábamos 4 años casados. ¿Quién tiraría eso por un poco de coqueteo? Excepto que no era solo coqueteo. En unas semanas pasó más tiempo al otro lado de la cerca, charlando con él en el patio. Ni siquiera le importaba que yo pudiera verlos desde nuestra ventana de la cocina. Mi preocupación creció. Le pregunté suavemente. ¿Está pasando algo? Ella respondía bruscamente. Deja de ser paranoico. Solo somos vecinos. Pero la tensión alcanzó un nuevo nivel cuando. Una noche. Simplemente no llegó a casa a tiempo. Alrededor de las 10 de la noche. Entró caminando, diciendo que había estado discutiendo planes de fitness con el hijo del vecino. En ese momento, mi frustración estalló. No puedes desaparecer sin decirme. Dije. Ella me desestimó, rodando los ojos. No soy una niña. Deja de controlarme. Unos días después, anunció que se iba. Así de abrupto. Empacó una maleta, diciéndome que necesitaba emoción. Que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido. Mi cabeza daba vueltas. Le pregunté si hablaba en serio. Me lanzó una mirada fría. Me mudo con él. Él me está ofreciendo un futuro real. Mi mandíbula cayó. Un futuro real con el hijo del vecino. Ni siquiera se despidió adecuadamente. Solo agarró sus cosas y salió, dejándome atónito en el pasillo silencioso. Los amigos intentaron consolarme. Dijeron que estaba persiguiendo una fantasía. Que debería dejarla darse cuenta de su error. Pero el desamor me golpeó con fuerza. Realmente creía en nuestro matrimonio. Mientras tanto, el rumor corría. La gente la veía paseando con él. Brazos entrelazados. Mostraba esta nueva relación como si yo nunca hubiera existido. Mi padre sacudió la cabeza con lástima, diciéndome: Hijo, es mejor que conozcas sus verdaderos colores ahora. Pero aún así dolía imaginarla con él. A veces los veía al otro lado de la cerca, riendo como tortolitos, mientras yo me sentía como un fantasma en mi propia casa. Sin embargo, mi padre tenía razón. Mejor conocer la verdad. El único consejo de mi madre fue mantener la dignidad. No rebajarse al drama. Está bien, pensé. Ella hizo su cama. Que se acueste en ella. Luego vino el giro que nunca vi venir. Solo unos pocos meses después, el hijo del vecino la dejó. Todo ese orgullo sobre nuevas aventuras desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Regresó arrastrándose, lágrimas en los ojos, afirmando que se había dado cuenta de su error. Pero no estaba seguro si era remordimiento o solo arrepentimiento por haber sido dejada de lado por alguien más joven. Me enteré primero de su ruptura por la madre del vecino, quien me encontró mientras recogía el correo. Me apartó. Hizo una mueca y dijo que su hijo había comenzado a salir con una mujer más cercana a su edad. Alguien que conoció en el gimnasio. Al parecer, mi esposa hizo un escándalo cuando él terminó las cosas. La madre se disculpó en nombre de su hijo, aunque no tenía paciencia para disculpas. No es tu culpa, murmuré, todavía dolido por todo. Por dentro, sentí un destello vengativo de satisfacción. Así que la emoción que quería duró poco. No pasó una semana antes de que mi esposa apareciera en mi puerta, con los ojos llorosos. Él me dejó. Susurró, con la voz temblando. La miré. En silencio. Ella se movió incómoda, sollozando. Yo arruiné todo. Teníamos tanto. Y lo tiré por un estúpido desliz. No dije nada, dejando que el peso de sus palabras colgara. Sus ojos me suplicaban. Quiero volver a casa. Me di cuenta de que te amo. No a él. Parte de mí quería gritar. Me humillaste. Terminaste nuestro matrimonio por un enamoramiento infantil. Otra parte sentía lástima. Pero me obligué a mantenerme calmado. Me dejaste. Destrozaste nuestra vida.
Y ahora te das cuenta de que estás sola. Lloró. Lo siento. Cometí un error horrible. Intentó acercarse. Alcanzando mi mano. Mi corazón latía con fuerza. Dividido entre la ira y el afecto persistente. Pero retrocedí. No puedes esperar que simplemente abra mis brazos. No después de todo el dolor que causaste. Insistió en que había aprendido su lección. Que había terminado con las emociones vacías. Ofreció excusas a medias. Él coqueteó primero. Me dejé llevar. Oh, estaba aburrida. Nunca eras espontáneo. Me irrité con su forma de culpar. Entonces eso justifica dejarme por un vecino más joven. Mostrándolo públicamente. Actuando como si no valiera nada. Desvió la mirada. Lágrimas cayendo en los escalones del porche. Durante la semana siguiente. Me bombardeó con mensajes de texto y mensajes de voz. Escribió largos correos electrónicos explicando su confusión. Llamándome su verdadero compañero. Rogándome que le diera otra oportunidad. Le respondí brevemente. Necesito espacio. Intentó venir sin avisar. Pero me negué a dejarla entrar. Le dije que se fuera. Mientras tanto. Descubrí que les dijo a algunos vecinos que yo era frío e insensible. Que si tan solo le hubiera mostrado más pasión. Nada de esto habría pasado. Sentí como si todavía me estuviera culpando. Incluso mientras rogaba por reconciliación. Empeoró. Intentó acorralar a mi padre en el jardín. Llorando. Suplicándole que interviniera en su nombre. Diciendo que solo necesitaba una segunda oportunidad. Mi padre. Educadamente pero con firmeza. Le dijo que era mi decisión. No la suya. Sentí una rabia sorda porque involucró a mi familia en esto. Intentando manipularlos emocionalmente para influenciarme. Una tarde. La vi hurgando en la ranura del correo. Presumiblemente buscando una excusa para acercarse a mí. Harto. La enfrenté. Tú terminaste las cosas. No te debo nada. Tartamudeó. Pero podemos arreglar esto. Tenemos historia. Sacudí la cabeza. Con amargura en mi tono. Tú decidiste que nuestra historia no valía la pena. No soy tu plan de respaldo. Se alejó llorando. Parte de mí se sintió mal. Pero las heridas que dejó eran demasiado profundas para perdonarla rápidamente. Su sentido de derecho se disparó cuando me negué a ceder. Comenzó a hacer demandas. Si no podemos estar juntos. Al menos déjame quedarme en la casa temporalmente. El descaro. Esa nunca fue su casa para empezar. Era mía mucho antes de casarnos. No teníamos hijos. Así que no había ángulo de custodia ni reclamo financiero para que ella permaneciera. Intentó manipularme. Quejándose de que no tenía a dónde ir. Le dije con calma. Ese no es mi problema. Tú tomaste tu decisión. Luego consiguió que algunos amigos intentaran manipularme emocionalmente. Llamándome insensible por no ayudar a una esposa que cometió un pequeño error. Respondí con enojo que no fue un pequeño error. Fue que me dejó públicamente por un vecino más joven. Humillándome en el proceso. Les dije que se metieran en sus propios asuntos. Mi determinación se fortaleció. Me di cuenta de que probablemente seguiría intentando trucos hasta que dejara claro que había terminado para siempre. Un día. Me acorraló después de que terminara de hacer las compras. Con lágrimas brillando. No puedo pagar el alquiler en ningún otro lugar. Perdí mi trabajo. Necesito un lugar para quedarme. Estaba. En efecto. Sin hogar. Apreté los dientes. Recordando cómo tiró nuestros votos por la borda. Aún así. La compasión persistente casi me hizo ceder. Notó mi vacilación. Solo por un mes. Suplicó. Hasta que me recupere. Pero el doloroso recuerdo de su partida con otro hombre en busca de emoción reforzó mi resolución. No dije con firmeza. ¿Tienes parientes? Encuéntralos o pide ayuda a tu nuevo exnovio. No es mi responsabilidad. La ira brilló en sus ojos. Me estás castigando. Acusó. Cometí un error. Pero estás siendo cruel. Mi voz se elevó. ¿Cruel? Me humillaste. Me dejaste por el hijo del vecino. Presumiste de cómo nuestro matrimonio era aburrido. ¿Y ahora quieres que te saque del apuro? Intentó hablar. Pero la interrumpí. No soy tu plan de respaldo. Se fue furiosa. Pero dentro de unos días me enteré de que estaba diciendo a la gente que yo era emocionalmente abusivo.
que descuidaba sus necesidades. Mi vecina. Una señora mayor que me había conocido toda la vida. Me contó en secreto cómo mi esposa inventaba historias de que la ignoraba. Llevándola a los brazos del hijo del vecino. Intentó echarme la culpa de su aventura. Enfurecido. La enfrenté por teléfono. Diciéndole que dejara de mentir o consideraría tomar acciones legales por difamación. Se disculpó. Diciendo que solo estaba desahogándose. Pero pude sentir que aún me veía como el villano. Sin reconocer sus errores. Con el tiempo. Su nueva normalidad fue deambular entre sofás. El hijo del vecino la había reemplazado con una estudiante universitaria. Aparentemente. No tenía a dónde ir de manera estable. No tenía trabajo y su reputación estaba dañada en nuestra comunidad unida. Mientras tanto. Encontré algo de paz. Mi padre. Que una vez se preocupó de que nunca me recuperaría. Comentó cómo me había fortalecido con la experiencia. Solo me encogí de hombros. Concentrándome en sanar. Sin embargo. Sabía que no había terminado con sus exigencias. Finalmente. Intentó un último truco desesperado. Una noche tarde. Escuché golpes frenéticos en mi puerta. La abrí para encontrarla allí. Empapada por la lluvia. Llorando. No tengo dónde dormir. Gimió. Por favor. Solo por esta noche. Mi corazón latía con conflicto. Una vez. Amé a esta mujer. Pero todo lo que había hecho se repetía en mi mente. La aventura. La salida arrogante. El cambio de culpa. El intento de usarme como su respaldo. Me fortalecí. Suavemente pero con firmeza. Dije. No ve a un refugio si es necesario o llama a tu familia. Intentó pasar a mi lado. Pero bloqueé la entrada. Sus lágrimas se volvieron ira. No puedes hacerme esto. Eres mi esposo. Una risa amarga se escapó de mí. Básicamente hemos terminado. Me dejaste. ¿Recuerdas? El divorcio está casi finalizado. Pareció sorprendida. Evidentemente sin creer que lo llevaría a cabo. Se desplomó en el escalón del porche. Llorando. Despotricando sobre lo injusta que era la vida. Pero permanecí indiferente. Había agotado toda mi simpatía. Una vez me aferré. A la mañana siguiente. Ella se había ido. Sin dejar rastro. Excepto huellas en el suelo húmedo. Supe por un conocido en común que terminó en un motel. Intentó llamarme de nuevo. Pero bloqueé su número. Mi padre admiró mi determinación. Recordándome que permitirle seguir así solo alimentaría su sentido de derecho. Me mantuve firme. Los días se convirtieron en semanas. Los procedimientos legales avanzaron. Mi abogado me informó que estaba impugnando partes del divorcio. Pero no había ningún bien real que pudiera reclamar. Aparte de sus pertenencias personales. Que ya había entregado al garaje de un amigo para que la recogiera. No tenía un argumento válido para la manutención conyugal. Dado su romance y su abrupta partida. El juez. No impresionado por su historia triste. Falló a mi favor. Nos separamos con un acuerdo mínimo que no le dejó ningún beneficio. El día que se finalizó el divorcio. Sentí un alivio que me inundaba. Ahora se dice que está tratando de reconstruir su vida. Saltando de sofá en sofá o apoyándose en conocidos para obtener ayuda. Mientras tanto. Estoy reconstruyendo mi propio sentido de normalidad. A veces pienso en el día que se mudó al lado para perseguir esa chispa fugaz. Creyó que la hierba era más verde. Luego. Ese mismo hombre más joven la dejó por alguien más. La ironía es evidente. Ocasionalmente trata de contactarme en nuevas cuentas de redes sociales. Disculpándose. Queriendo hablar sobre nosotros. No respondo. Mi postura es clara. Tomó su decisión. No puede simplemente regresar arrastrándose porque su aventura se desvaneció. Estoy harto de la deslealtad. Mi padre dice que debo mantener la cabeza en alto. La vida sigue. Y merezco algo mejor. Tiene razón.